Al profesor Alejandro, soy Daniel Alexander García Morales de cuarto perito electrónica A y en este video le voy a presentar mi práctica número 3 de taller de electrónica analógica. Tendremos aquí en este video, voy a enseñar la primera parte de cada una de las tablas que llené yo aquí. Entonces aquí el primer resistor dice que la primera banda es roja. Usted puede ver aquí, la primera banda es roja. Luego la segunda banda roja, también esta es roja. Luego dice que la tercera banda sería café, ahí está café. Y tiene 5% de tolerancia, quiere decir que su banda tiene que ser dorada. Entonces aquí está su banda, que es dorada. Y se dice que la resistencia esta tiene que ser de 220, ya que el color rojo equivale a 2, el color rojo a 2, café equivale a 10 a la 1, significa que sería 22 por 10, que son 220 ohmios la resistencia, y según dice aquí nuestra tabla, está bien. Ahora vamos a medir en las escalas de la segunda tabla la primera resistencia, que también es esta. Entonces vamos a medir y lo ponemos en la escala de 20. Entonces agarramos nuestras puntas del multímetro y medimos. Nos tira 000, ya que la escala es muy grande. Entonces, como la escala es muy grande, no va a tener miliohmios. Entonces aquí tenemos en nuestra tabla 0 igual aquí. Entonces está bien. Ahora corremos la escala a la de 2 megaohmios. Entonces colocamos nuestras puntas del multímetro. Y nos tira 0 también, porque la escala aún sigue siendo muy alta. Aquí también tenemos 0 en nuestros apuntes. Luego pasamos a 200 kiloohmios. Y también nos tira, que es 0, porque la escala sigue siendo demasiado grande. Aquí tenemos 0. Luego lo pasamos a 20K. Y nos tira 0.20 kiloohmios. Eso quiere decir que ya nos vamos acercando a la escala correcta para medir esa resistencia. Y aquí tenemos 0.20 kiloohmios. Luego lo pasamos a la de 2K. Y allá nos tira que tiene 219 y cambia entre 218 y 219. Yo aquí apunté 218, pero el valor cambia por el porcentaje de tolerancia, entonces está bien, 218 kiloohmios. Y continuamos con la práctica con las mediciones de voltaje en la fuente. Ahorita vamos a medir el voltaje que tiene la fuente, que en este caso sería la power bank. Y conectamos la power bank con nuestro cable de cargador. Ponemos nuestro multímetro en la escala de voltaje directo y lo colocamos a los lagartos. Y lo encendemos. Por si usted logra ver, ahí dice 0.4 que digo, y aquí en mi tabla dice 004. Luego lo pasamos a la escala de
200 voltios y dice 4.9. En mi tabla dice 4.9. Luego lo pasamos a la escala de 20, que ya es la más precisa, y da saltos, pero la mayor sería 5.9, 5.09. Y en mi tabla dice 5.09. Luego la pasamos a 2 voltios y nos tira que está fuera de rango. Entonces es porque la power bank tiene más voltaje. Y aquí tenemos lo mismo. Y nuestro voltaje de la fuente, que como nos marcó nuestro multímetro, es de 5.09. La tabla de la figura número 2. Entonces, aquí está el circuito aquí está graficado, y aquí ya lo hice yo en físico. Entonces ahora nos pide el voltaje que está pasando sobre la resistencia. Entonces, pues conectamos aquí nuestra fuente, que sería en este caso la power bank, y aquí en la otra punta la negativa, y nuestras puntas del multímetro. Como se dice que el voltaje se mide en paralelo, entonces aquí estamos colocando nuestras puntas del multímetro en paralelo. Y encendemos nuestro multímetro. Conectamos nuestra power bank y aquí nos tira los 4 voltios en la escala de 1000 voltios que tengo yo aquí en mi tabla. Luego, y continuamos con la figura número 3, en la tabla 3 de voltaje. Aquí está el circuito en gráfico y aquí lo tenemos en físico. Entonces vamos a medir el voltaje como dice ahí. Entonces colocamos nuestro power bank, colocamos las puntas de nuestro multímetro donde tienen que ser, y ponemos nuestro multímetro en la escala de, como ya sabemos que la power bank tiene 5 voltios, entonces lo colocamos en la escala más cercana para ver cuánto voltaje está pasando por esa resistencia. Y nos dice que está pasando 2.43. Y aquí en nuestra tabla tenemos 2.43. Luego colocamos nuestras puntas del multímetro para medir lo que pasa en la segunda resistencia. Una resistencia es de 220 voltios, de 220 ohmios, y la segunda resistencia es de 240. Entonces ahora colocamos nuestras puntas del multímetro, miramos que pasan 2.63 voltios. Tenemos aquí en nuestra tabla 2.63 voltios. Entonces ahora el valor equivalente sería de extremo a extremo entre resistencias. Entonces colocamos en un extremo de la resistencia y en el otro extremo, y aquí podemos ver que nos sale que son 5.07 voltios. Y continuamos con la figura número 4, solo que ahora en vez de medir voltaje mediremos corriente. Entonces recordemos que siempre que vayamos a medir corriente dentro del circuito, tenemos que colocar nuestras puntas del multímetro de forma en serie. Colocamos nuestras puntas y encendemos nuestro multímetro y conectamos la power band.
Y aquí nos aparece cabal, es que como cambia, las 22.7 que tenemos nosotros aquí de la escala máxima en 200 miliamperios. Lo cambiamos a 20 miliamperios y no mide nada. Vamos a ver, no mide nada porque la escala está demasiado abajo, entonces ya no ocupa el rango. Aquí tenemos aquí, ahora la pasamos a 2 miliamperios, entonces no nos mide porque la escala está muy baja. Y en la escala de 200 microamperios, yo no tengo esa escala en mi multímetro, pero como es mucho más pequeña que las demás, entonces no nos puede medir esto. Y la corriente que está pasando sobre el circuito, ya en amperios, no en miliamperios, es de 0.0227 amperios. Y continuamos ya por último, nuestra última figura, que son 3 distintos circuitos, pero aún seguimos midiendo corriente. Entonces, como van a ser diferentes puntos que vamos a medir la corriente, supuestamente la corriente tiene que ser la misma porque son circuitos en serie. Entonces, procedemos a medir la corriente del primero. Aquí está gráficamente y aquí lo tenemos en físico. Entonces, colocamos nuestras puntas de la power bank, luego colocamos nuestras puntas del multímetro en serie porque vamos a medir corriente. Entonces las colocamos aquí y aquí nos tira 10.8 miliamperios de corriente.